Cuando llegaron a la era de Nacor, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza y fue llamado aquel lugar Pérez Uza hasta hoy, que significa el quebrantamiento de Uza. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses. Di conmigo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso a David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo, di conmigo, todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Amén y amén. Para los que están más nuevitos en la fe, el arca de Dios representa la presencia del Espíritu Santo. No es emocionalismo. La presencia de Dios no es una aventura espiritual exclusivamente eso, porque lo es. Tiene trascendencia en nuestras vidas. La presencia de Dios tiene trascendencia en todo lo que nos rodea. Mientras la iglesia no entienda el valor de su presencia, la va a menospreciar. Muy pocos saben lo que significa la presencia de Dios, el valor que tiene. Pero este pasaje nos deja un vislumbre de lo que esto puede ser en nuestras vidas. David no lo sabía, quizá él, la alegría por el amor que tenía al Señor, dijo: voy a traer el arca, que ya no esté más allá, yo quiero que venga a mi ciudad, yo quiero tenerla en mi casa, en mi ciudad, poder contemplarlo y adorarle. Eso era lo que él sabía y lo que él quería. Pero en el camino alguien murió, que tocó el arca, Uza, y tuvo temor de traerla a su casa, y la mandó entonces a la casa de uno de los sacerdotes. Dijo: váyase esto a la casa de Obed-edom. Y Dios prosperó la casa de Obed-edom. Mis hermanos, la presencia de Dios en un lugar trae prosperidad. El solo hecho de que Jesús hubiese venido a un pesebre cambió todo a su alrededor. Trajo hasta reyes. Donde Él viene hay bendición. Donde Él viene hay prosperidad. Pero David no lo sabía. David, Obed-edom y su casa, todo le está prosperando por causa del arca de Jehová. Ahí lo dice: por causa de su presencia la ruina se va y la bendición de Dios viene. Obed-edom no lo sabía, él solo trajo el arca, la puso en su casa por mandato del rey, pero esto trajo prosperidad. Hace un par de años, mientras ministraba pastores en algún país, el Espíritu de Dios vino sobre mi vida y me dio una palabra de sabiduría para ellos. Los que ustedes decidan traer su presencia, en 3 meses van a prosperar. En 3 meses la presencia de Dios en la casa de Obed-edom, y prosperó todo lo que él tenía. Todo. Piensen que es todo en tu casa prosperando en las manos de Dios. Todo. En 3 meses.
Dios va a prosperar los que aman al Espíritu de Dios. Dios va a prosperar los que aman su presencia. Dios va a prosperar el que tiene la presencia de Dios en su lugar. Tal vez no lo saben ustedes, pero este ministerio también pasó por esto. Los poquitos que se acuerdan, en el año 93, ¿saben cómo estaba la iglesia? Era un lugar en Chapinero, calle 55, una bodeguita, 15 por 15 metros, por 15 metros. Y levantábamos las rejas y quedábamos en la calle. El frío era terrible para el servicio de la noche. ¿Sí se acuerdan? Pero el 28 de febrero de ese año el Espíritu Santo nos visitó. Tocó nuestras vidas. 3 meses. Por ahí están las fechas. Para ese primer evento, para el segundo, tuvimos que dar nuestro carrito para poder pagarlo del centro de convenciones, porque la unción estaba viniendo. Al mes teníamos, en Semana Santa, teníamos una gloria tan maravillosa en ese lugar. La luz se fue, el agua se metió, todo se inundó, parecía el caos, pero nosotros estábamos enamorados de su presencia. Y fue la última vez. Dios empezó a cambiar todo. En ese año pagamos 6 conferencias que valían una fortuna para esa pequeñita iglesia, sin deuda. En ese año compramos por primera vez sonido a César Vilar, que es el que nos provee el sonido. Por primera vez fuimos con los grandes, cuando antes íbamos con los remiendos, y compramos nuestro sonido. Por primera vez teníamos batería, hicimos una división en vidrio para que no nos entrara el frío. Nuestra iglesia se veía elegante. Y la bendición empezó a venir de una pequeña local de 15 por 15, con capacidad para 70 personas cómodas, para 120 a lo colombiano. Y ahora hemos unido 7 propiedades aquí, porque esta era una calle aquí 2, allá 3, 4, 5, 6, 7, porque son dos propiedades diferentes, 7 propiedades diferentes que son del Centro Mundial del Avivamiento, un colegio que es el mejor colegio cristiano del país. Dios trae bendición, Dios prospera nuestro camino. El que ama su presencia, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a prosperar. Aleluya. Aleluya. Tienes que saber que la presencia de Dios nos hace libres del opresor. Como lo dije al comienzo, antes de la enseñanza, que no ignoren las palabras que el Espíritu del Señor nos está dando. Cuando dijo: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá y contra ti alzará su mano a la manera de Egipto. Va a haber un ataque como a querer oprimir, pero el Señor dice: de aquí a muy poco tiempo, di conmigo, de aquí a muy poco tiempo, el Señor se va a levantar, y acontecerá que en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. La unción es la presencia de Dios. La unción es el poder de Dios. La presencia de Dios hace que el yugo del opresor se pudra y seamos libres. Aleluya. Aleluya. Amén. Cuando Dios vino y dijo, Moisés dijo: Dios ha visitado a su pueblo, ¿qué fue lo siguiente que pasó? Liberación del yugo opresor de Egipto. Cuando parecía imposible que una nación esclava fuera libre por mano poderosa de Dios, cuando parecía imposible, Dios lo hizo por una razón. Dios ha visitado a su pueblo. Di conmigo: Dios ha visitado a su pueblo. Cuando Dios
se aparece en una teofanía a Gedeón. Estaban bajo la opresión de los madianitas y el Espíritu de Dios vino sobre él. Dios está visitando a su pueblo y acabó en pocos días con la opresión madianita sobre Israel. ¿Están entendiéndolo? Cuando David trajo la presencia de Dios, Dios le quitó el yugo opresor de las naciones y le dio victoria sobre sus enemigos. Y mis hermanos, por causa de esta presencia que tú estás sintiendo hoy aquí, por causa del río que está fluyendo en el ministerio, el avivamiento, por causa de esto, Dios librará a la nación de los opresores, Dios librará tu vida del opresor. Aleluya. Si mantenemos esta presencia, si mantenemos su presencia, Dios nos va a dar victoria total. Después de que David supo esto de Obed-edom, entonces con alegría fue y trajo el arca a su casa. Y Dios le hace un pacto y comienza una escalada de victoria tras victoria tras victoria. Dice: después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. Nadie había sometido a los filisteos. Bajo el tiempo de Samuel como juez de Israel, los vencieron. Bajo el tiempo de Saúl como rey, los vencieron en algunas batallas y en la última murió el rey de Israel. Pero bajo el reino de David estuvieron sometidos los filisteos. Ahora no son los filisteos, los amonitas, enemigos del pueblo de Dios desde Gedeón, antiguos enemigos. Los moabitas no eran ejércitos enemigos, habían hecho algo peor: maldijeron a Israel, contrataron a un profeta para que maldijeran a Israel. Y como el profeta no lo pudo maldecir, entonces les enseñó a fornicar para que pecaran e Israel fuera destruido. Enemigos, pero fueron sometidos bajo el reino de David, porque él trajo la presencia. Después de esto, dice el primer versículo del capítulo 8, después de esto derrotó a los filisteos, derrotó a los de Moab, derrotó a los de Soba, y dio a los sirios, que fueron enemigos futuros que afligieron a Israel. Derrotó a los edomitas, que fueron enemigos desde el nacimiento de esta nación, porque Edom es Esaú y Jacob, el hermano, es Israel. Desde ahí eran enemigos. Pero la Biblia dice que a todos ellos los venció David, y dice: y Jehová dio victoria a David por donde quiera que fue. Mis hermanos, tus enemigos pasados, tus enemigos presentes, tus enemigos futuros, todos los vas a vencer cuando tienes la presencia de Dios. Cuando alguien tiene la presencia de Dios, Él sacude a los enemigos y los pone bajo la planta de nuestros pies. ¡Aleluya! Victoria total. Para el rey era definitivo esto: victoria total. No fue como el Saúl, no fue ni siquiera como Samuel, unas victorias sí y otras no. Victoria total. Victoria sobre todos sus enemigos. Eso es lo que Dios quiere para ti.
Victoria no solo sobre los enemigos, victoria significa conquista, significa ensanchamiento del territorio, significa recuperar el territorio perdido. Eso es lo que Dios está diciendo. Territorio que hemos perdido lo vamos a recuperar, y aún más allá, porque tendremos el botín de David. Cosas que el diablo ha hecho contra nosotros no van a prosperar. Esos enemigos estarán bajo nuestros pies. Dios te va a dar victoria en lo que estás haciendo. Dios lo dio en este ministerio. Les hablaba de la calle 55 de Chapinero, la iglesia de los 15 metros por 15 metros. Yo salía con Pati a la puerta a esperar los hermanos y nadie venía. A las 7:30 no había nadie. Era mi batalla ganar el corazón de ustedes para Jesús, pero nadie venía. Pero cuando la presencia de Dios vino, dejó de ser mi batalla. Dios los comenzó a traer. Hacían fila para entrar al servicio, de una pequeña iglesia a la iglesia hispana más grande del mundo. Aleluya. Mire, esta presencia maravillosa del Espíritu Santo dará nuevas fuerzas. Él dice que renueva nuestras fuerzas como las del búfalo cuando somos ungidos. Su presencia. Hechos capítulo 4, la iglesia estaba pasando por una persecución y oraron, y vino la presencia del Espíritu Santo sobre esa reunión y se levantaron con mayores fuerzas, con denuedo, para predicar la palabra de Dios. Nuevas fuerzas vienen cuando Él está ahí. Nuevas cosas. Apocalipsis 21 dice: el tabernáculo de Dios con ellos. Y Dios dice: aquí hago nuevas todas las cosas. Cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida, prepárate, porque Él va a hacer nuevas todas las cosas. Aleluya. Aleluya. Dios hará pacto contigo. Dios hará promesas a tu vida. Cuando he estado en los momentos más maravillosos, el Espíritu de Dios me ha dado promesas, tremendas promesas. Es fuerte su presencia sobre mi vida, y viene su presencia, sus promesas. Jehová te pastoreará siempre, me dijo. A nosotros nos dijo ayer: haré cosa nueva. Ustedes no saben el impacto que va a hacer este ministerio. Viene algo nuevo. Estamos trabajando en esto. Viene algo nuevo en el reino de Dios, que Dios va a usar para alcanzar las naciones. Y no son las misiones que fueron muy importantes en el siglo XVIII, XIX. No. Es algo nuevo. Viene algo nuevo para el pueblo de Dios en la tierra. Y Dios lo va a hacer, empezando aquí en el Avivamiento de Bogotá. Pero quiero que sepas algo también de este pasaje. La presencia de Dios tiene tantas riquezas para nosotros, pero no es un juego. Usa, menospreció la presencia de Dios porque se acostumbró a ella. El arca llevaba 20 años en su casa. 20 lo que tiene el ministerio. Escúchenme, porque esta es una advertencia de Dios. 20 años tenía el arca en su casa. Así que cuando iban de camino y casi se cae el arca, Él la acomodó como si fuera cualquier cajón, que quede bien acomodada. Murió inmediatamente. No te acostumbres para menospreciar
Acostúmbrate a vivir con Él, nunca sin su presencia, pero no te acostumbres para, sí, un servicio más, el próximo viernes. No, mis hermanos, porque viene muerte. La hija del rey, la esposa de David, Mical, cuando vio toda esta procesión y la alabanza a Dios por causa de su presencia, se quedó mirando al rey, su esposo, y lo menospreció. Ay, como grita ya el pastor o como salta. ¿Saben qué pasó por eso? Léanlo ahí en 2 de Samuel capítulo 6, el último versículo. Dios la hizo estéril. ¿Saben qué he visto estos 20 años de la iglesia de Avivamiento, de estos 17 de su presencia? Y aquí hay hermanos que lo saben. Los que menospreciaron la presencia de Dios, los que nos escarnecieron, sus ministerios se hicieron estériles. Son ministerios estériles que menospreciaron el arca. Son ministerios estériles. Y en Hebreos 12 dice que no haya un profano o fornicario entre nosotros, porque va a perder la bendición. Va a perder la bendición. Un profano es el que menosprecia las cosas santas, las escarnecia o se burla. Muerte, estéril en todo lo que hace, o sin bendición, para el que no valora la gloria de su presencia. Prosperidad, libertad del opresor, nuevas fuerzas, nuevas cosas, pactos y promesas de Dios, victoria total, o muerte, esterilidad y cerrada la puerta de la bendición. Escoge. Es la gloria de su presencia. Es la gloria de su presencia. Es la gloria de su presencia. No hay nada mejor. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Es la gloria de su presencia. Escoge avivamiento.